Padre, gracias por este tiempo, gracias por este día, gracias por mover a mis hermanos, tus hijos, atraídos y convencidos en tu amor. Te pido que destapes nuestros oídos y nuestros ojos espirituales, que alumbres nuestro entendimiento, mi Dios, para poder recibir como Jesús recibía tu palabra, tu instrucción y obedecerla como Él la obedecía. Que sea transformadora lo que vayas a hablar el día de hoy, que seas tú hablando a los corazones de mis hermanos y el mío, y que sea transformador, que haga un parteaguas, un antes y un después esta enseñanza, y que sirva para ir creciendo en el conocimiento tuyo y de Cristo. Nubla nuestros pensamientos, ata nuestras distracciones, nuestra mente, para poder recibir en paz lo que vas a hablar. En el nombre de Jesús, amén y amén. Pues bueno, este mes Dios puso en mi corazón poner o hablar del reino de los cielos. Me voy a regresar un poquitito porque es importante. Y empecé el domingo pasado diciendo que el reino de los cielos no puede llegar a ti si no hay dos situaciones especiales. Una, recibirla y entenderla en el espíritu. Eso es una. Y para que tú la puedas recibir y entender en el espíritu, la llave es Jesús. Entonces, el que te acerca al reino de los cielos o el que te abre la puerta al reino de los cielos es Jesús, y se ha de vivir y la has de recibir en el espíritu. Y el ejemplo que poníamos de esto es el encuentro que tuvo Nicodemo con Jesús, que lo que trataba Jesús en ese encuentro era hacerle entender, dice la escritura, a este principal de los judíos llamado Nicodemo, que era una persona que ya tenía un estatus de conocimiento de la palabra, pero que tenía conocimiento más no revelación, y lo que se trataba es que él pudiera ser renovado en su mente y en su corazón para que por fe pudiera él comprender lo que Dios, en ese momento Jesús le estaba hablando a él y que es lo que quiere para nosotros. Entonces, ese día en el encuentro y el domingo pasado citamos un versículo que habla donde Jesús le dice a Nicodemo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo, fíjate lo que dice la palabra, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de los cielos. Es mucho de lo que nos decía Miguel hace rato que oraba, porque pues es realidad. Desde Génesis hasta Apocalipsis, todo es vida. Todo tiene que ver con instrucción, con corrección, con enseñanza, con redargüimiento, ¿no? Todo tiene que ver con palabras vivas de parte de Dios. En el antiguo pacto, el Padre al pueblo, a través de reyes, de profetas, de escogidos, y en el Nuevo Testamento, en ese puente de cancelar la ley primera para pasar a la nueva ley o del antiguo pacto al nuevo pacto, a través de Jesús, lo que decía mi esposa, ya no a través del escogido, del ungido, sino que entender que como hijo, con el espíritu de adopción en ti, ya no necesitas a Alejandro, o no necesitas a Cristóbal, o no necesitas a un ungido, porque ¿qué crees? El ungido eres tú. Y Jesús no está lejos ni arriba, Jesús está en ti. Entonces se trata de una decisión y se trata de que tú tengas el deseo de tener esa comunión con Dios. Pero para que eso lo puedas entender, dice Jesús, el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Y decía Nicodemo, a ver, explícame eso que me estás diciendo. ¿Cómo es nacer de nuevo? O sea, yo viejo, parafraseando lo que estábamos leyendo, ¿no? Es decir, tengo que entrar por segunda vez en esta condición en el vientre de mi madre. Y por supuesto Jesús no se refería a ese nacer de nuevo físico, sino se refería a una renovación en el entendimiento.
un nuevo espíritu. Entonces dice Jesús, de cierto te digo, que el que no naciere del agua y el espíritu, por eso estamos hablando del bautismo, no puede entrar en el reino de los cielos. O sea, fíjate, si no naces de nuevo, pasan dos cosas. No puedes ver el reino de los cielos, y si no naces de nuevo, en el agua y en el espíritu, no puedes entrar al reino de los cielos. Y aclarábamos ese domingo, ¿te acuerdas, Lupita? Decíamos, ojo, no está hablando de la salvación. Porque cuando tú recibes a Dios como tu Salvador, ya eres salvo. Y no es por méritos, no es por lo que eres o has dejado de hacer, porque es por gracia. Es un regalo que Dios nos da sin merecerlo. De hecho, lo hemos platicado muchas veces, no lo merecíamos. No lo merecíamos. Pero el que pagó por esa salvación fue Jesús, lo sabemos dónde, en la cruz. Entonces, si aunque todavía no lo entiendes, yo te animo a que des el paso de fe y flojito y cooperando, obedezcas, porque en el camino Dios te lo va a mostrar. Pero de lo que sí te puedo asegurar es que tienes que tratar de permitirle al Espíritu Santo que arraigue, que siembre esta verdad, esta palabra que te estoy transmitiendo, que Dios la dijo, y que le va a dar vida a tu ser. Y lo más importante es que eso se vuelva una promesa en tu corazón, que sea arraigado en amor, para que tú comprendas que Dios te está declarando dos cosas. Te está comprometiendo a que si tú naces de nuevo, vas a ver el reino de los cielos, y que si tú naces de nuevo en el agua y en el espíritu, aparte de ver, entrarás. Porque también son dos cosas. A Moisés se le dio una promesa y le dijo, entrarás, conocerás la tierra donde fluye leche y miel. Pero yo te pregunto, ¿se cumplió la primera promesa de nacer de nuevo para ver el reino de los cielos? Sí, pero la segunda no se cumplió, porque él no entró. Entonces, fíjate también la diferencia, ¿no? Y hoy no tienes que caminar, sino tienes que dejarte. Por eso les decía, flojito y cooperando, que el que opere y obre en ti sea Dios. Entonces, dice este versículo al final, Jesús diciéndole a Nicodemo, lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Entonces, esto es un parteaguas, porque después nos fuimos a la parábola del sembrador. Y creo que ahí vamos a entrar, ¿no? Mateo 13, ¿qué? A ver, ponla, por favor. Fíjate, dice Jesús, ya en la parábola, la famosa parábola del sembrador, y les habló muchas cosas por parábolas, diciendo, he aquí, el sembrador salió a sembrar. Eso te lo vuelvo a explicar, lo expliqué la semana pasada, y te pregunto, ¿quién es el sembrador? Dios, el Padre, ¿sale? El que siembra es el Padre. Luego, dice, y mientras sembraba parte de la semilla, ¿quién es la semilla? Jesús. ¿Y la semilla qué es? La palabra. ¿Y quién es la palabra? ¿Se acuerdan que les dije Juan 1:1? En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Está hablando ¿de quién? De Jesús. Entonces, el sembrador es el Padre, la semilla es Jesús, y dice, Jesús cayó, junto al, ¿qué cosa? Camino. Está hablando de tierra. ¿Quién es la tierra? Nosotros. Entonces, te quiero explicar muy breve, para no detenerme, lo que expliqué el domingo pasado. ¿Qué es el camino y quiénes somos el camino? Nosotros. Quiere decir que somos tierra,
pero dice que esa semilla que cayó junto a la tierra, vinieron las aves y se la comieron. ¿Por qué? Porque la semilla nunca fue sembrada, nunca entró en la tierra no estaba bien preparada. ¿Por qué? Les explicaba, el camino es una superficie que al transitar y transitar y transitar y transitar, no está hablando de piedra, está hablando de monte, vamos a ponerle así. Con el tráfico, con el paso, a la tierra le pasan dos cosas al camino. Una, descubre, y vamos a decir así, mata la hierba para descubrir la tierra, y entonces se ve la tierra, pero por el transitar tan constante, la tierra se vuelve compacta, se vuelve dura. Y esa tierra, si no la remueves, si no la aflojas, no está preparada para que si tú avientas la semilla, pues la semilla va a caer, pero no se va a poder arraigar, no se va a poder enterrar. ¿Y qué explicábamos? Que el camino se hacía, ¿por qué? Porque prácticamente el tráfico o el paso que compacta al camino que somos nosotros, y está hablando del corazón, es el mundo, no es la semilla. El mundo, lo que hoy conocemos como mundo, que no es el reino de los cielos, es lo que a tu corazón lo hace endurecido, es una parábola. Entonces, cuando llega a ti la palabra y tu tierra, corazón, espíritu, está más lleno y transitado por el mundo, está tan compactado que no permite entrar la voz, la presencia, el reino de los cielos en tu corazón. Entonces, llega cualquier distracción que decía mi esposa, no me explicaste qué dijiste la semana pasada, no explicaste nunca las aves y se la comieron. Pues las aves, ¿qué son? Cualquier deleite. Te llega un deleite, el gimnasio, los amigos, el trabajo, algo, un perrito, cualquier deleite. No es malo, no es malo. Pero llega algo y ¿qué hace? Te desenfoca. Entonces, lo que Dios quiere tratar de sembrar a través de su palabra, se lo lleva. Entonces, a mí me importaba dejar bien claro esto, porque este es el primero de los 4 escenarios de la parábola del sembrador que tiene que ver con la tierra, que la tierra somos nosotros. Y algo importante que quiero transmitirte, que lo dije el domingo pasado, es cómo se ablanda esa semilla. Porque regreso a lo mismo. Para que la semilla entre en esta primera etapa con la tierra compactada, pues una de dos, o le echas agua para que se afloje, o le picas, ¿no? Para que se afloje la tierra y pueda entrar, obviamente, pues evidentemente la semilla. Decíamos que eso no tiene que ver con la palabra, porque la palabra es lanzada. El cambio, la, el cambio de condición del corazón o de la tierra, que es exactamente lo mismo, tiene que venir de adentro. Y eso se llama arrepentimiento. Pero para que tú te arrepientas, tienes primero que primero tienes que entender que tienes un problema. Tu prioridad es el mundo y no el reino de los cielos. Y una vez que tú reconozcas, que entiendas y reconozcas, te arrepientes. Y se acuerdan que decíamos, Mateo 3, 1 y 2, en aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea y diciendo, arrepiéntanse, porque el reino de los cielos se ha acercado. Entonces el arrepentimiento permite que la tierra, permite que el corazón se empiece a dejar de endurecer y a preparar para tener la disponibilidad de que la palabra, la vida Jesús, empiece a entrar en ti como tierra. ¿Sí vamos? Fue muy rápido lo que yo les dije, ¿no? Mira,
Regrésate a la enseñanza de la semana pasada con el último versículo que nos despedimos, por favor. Sí, Deuteronomio 30, 15 y 16. Y de aquí nos vamos a meter de lleno a la enseñanza de la segunda tierra. Puse a correr, ¿verdad? Entonces fue un tiempo hermoso porque cuando explicamos esto más profundo, te lo hice muy breve, pues tuvimos hace 8 días la oportunidad de leer esta parte de la enseñanza en Corintios que dice, pruébese cada uno a sí mismo y coma así el pan y beba de la copa, porque el que come y bebe indignamente sin discernir el cuerpo del Señor juicio come. Entonces nos estaba invitando y hoy te está invitando, aunque no vamos a hacer la cena, a que, ¿qué cosa? A que tú disiernas, a que tú interiorices en tu corazón y que digas, esto está mal, esto Dios me muestra que no es correcto, esto Dios me muestra que no es agradable, esto me muestra que no me edifica, y que lo entregues, que te arrepientas, para que Dios empiece a preparar esa tierra, que no sea camino, que no sea tierra compactada, que no sea corazón o tierra dura. Y entonces participamos de la cena, nos pusimos a cuentas, pero fíjate la promesa con la que nos despedimos la semana pasada. Dice Deuteronomio 13 en el 5, ¿verdad? 30, 15, perdón, porque no veo el 1. Mira, yo he puesto delante de ti hoy la vida y el bien, la muerte y el mal. Eso está siempre, todos los días, justo así. O sea, esto fue lanzado hace miles de años. Y por eso dice la escritura que la palabra permanece, nunca muere, es eterna y es viva y eficaz. Entonces, si tú lo tomas personal y lo interiorizas, dices, a ver, por misericordia, todos los días tengo la oportunidad primero de reconocer, o sea, de mirar, que nuestro Padre me está dando hoy la posibilidad de entender que delante de mí, hoy, ¿qué cosa? Está la vida y el bien, la muerte y el mal, como Adán y Eva, ¿no? Y ojo, Él nunca va a decidir por ti, jamás. Te va a guiar, pero no lo va a hacer por ti. ¿Qué dice el siguiente versículo? Porque yo te mando hoy. Fíjate, dice, que ames a Jehová tu Dios. Esto guárdalo porque va a ser una continuación de lo que hoy vamos a ver. Yo te mando hoy que ames a Jehová tu Dios. Y luego fíjate las prioridades, el orden divino. Lo que tiene que ver con busca primero, ¿qué cosa? El reino y su justicia. Para que todas las demás cosas que tú necesites vengan por qué? Por añadidura. Entonces dice, te mando hoy que ames a Jehová tu Dios, que andes en sus caminos, que guardes sus mandamientos. Ya hemos explicado que cuando hablamos de guardar quiere decir es creer y obedecer. No nada más es creer, sino es obedecer, porque siempre hemos dicho que la fe sin obras es muerta. De nada sirve creer y no hacer. Y lo que Dios quiere es que tú recibas, que tú seas transformado y que eso es de lo que tú vas a compartir y es lo que va a emanar hacia el que conoce y no conoce. Eso es ser hijo funcional, hijo de Dios funcional. Para que guardes sus mandamientos, sus estatutos, sus decretos, para que, ¿qué cosa? Vivas. Eso es importantísimo, para que vivas. Y luego aparte dice, y seas multiplicado. Y no está hablando de la multiplicación generacional, sino la multiplicación espiritual, la familia en Cristo. Para que si eres luz en la tiniebla,
seas luz, resplandezcas y a la tiniebla la conviertas a través de su poder en luz, que tú seas participante y ministrado, guiado para ser luz, que muchos alcancen muchos sean alcanzados, perdón. Y Jehová tu Dios, fíjate, dice, te bendiga, ¿en dónde? En la tierra a la cual entras para tomar posesión. Está hablando del reino de los cielos, para tomar posesión de ella. Entonces ahora sí regrésate a donde estábamos en el principio. Y dice, les habló cosas por parábolas diciendo de aquí, el sembrador salió a sembrar y mientras sembraba parte de la semilla cayó junto al camino y vinieron las aves y la comieron. Ese es el primer escenario de la tierra, de la primer tierra. La segunda, la segunda tierra es esta que vamos a leer, es en la que nos vamos a concentrar el día de hoy. Parte cayó, ¿dónde? Pedregales, todos sabemos que es que piedras. Entonces, si el camino con tierra compactada es complicado, ahora hablando de pedregales, uff, se pone más complicado, ¿no? Porque dice, hay piedras y también había que poca tierra, porque dice, no había mucha tierra. O sea, sí había, pero no mucha. Que el Espíritu te lo revele. Yo te voy a explicar lo demás que a mí me lo mostró, pero yo pienso dos cosas. La primera es, aún y en los lugares más recónditos, te voy a poner un ejemplo, países o lugares donde la creencia no es Jesús, donde la creencia es, vámonos a Italia para no ponernos tan rudos. ¿Qué predomina en Italia? El catolicismo. Si te vas a Malasia, a China, a la India, el budismo, ¿no? El islamismo. Entonces, esas son las piedras y seguramente en estos lugares donde yo dije hay hijos de Dios cristianos, pero es poca tierra. Lo que abunda es más piedra que tierra, ¿no? Eso exteriorizándolo. Ahorita lo vamos a interiorizar y lo vamos a ver en el espíritu. ¿Qué tiene que ver esto conmigo? Dice, y brotó pronto, que eso yo dije, a ver, padre, explícamelo. ¿Por qué en la otra, viendo tierra, tú la regaste y no entró? ¿Y por qué aquí la condición es diferente? Hay piedra, poca tierra, y dice que brotó, quiere decir que sí entró, que sí creció, que sí empezó a desarrollarse, o sea, brotó rápido. ¿Qué quiere decir? Que el crecimiento de esa semilla, que la semilla pegó y creció rápido, pero al brotar pronto, porque no tenía profundidad de tierra, ¿qué? Pero salido el sol, ¿qué cosa? Se quemó. Y porque no tenía raíz, se secó. Entonces yo decía, a ver, ¿por qué si el terreno era más complicado, si logró crecer, fijarse la semilla, crecer, brotar, pero explícame, ¿por qué en el momento en el que sale el sol se quema y se seca? Digo, ahí lo dice, ¿no? No hizo raíz, o sea, no echó raíz, y empezó a crecer, y son de esos casos donde si tú te pones a ver en cualquier calle, en cualquier banqueta, de repente pasan esas cosas, ¿no? Un pedacito de arena, todo es cemento, concreto, y en un pedacito de arena empieza a salir la hierba. Pero yo decía nuevamente, Padre, explícame por qué y qué representan los pedregales.
y te lo voy a compartir. Tiene que ver con emociones humanas. Vamos a empezar a entrar al tema del alma. Y lo hemos de recibir y discernir del Espíritu. Normalmente cuando las emociones vienen de Dios, no son carga y no generan ningún problema, porque dice Jesús, vengan a mí todos que aquellos que estén cansados y cargados, que yo los haré descansar. Dice la Escritura también en Filipenses, no te preocupes por nada, en cambio, ora por todo y da gracias por todo. De esa forma recibirás y conocerás o experimentarás la paz que sobrepasa todo entendimiento, la cual Dios en paz cuida y guarda de tu mente y de tu corazón. Entonces, cuando tus emociones son divinas, son paz. Cuando la mente es humana, pasan dos cosas. ¿Dónde es el único lugar donde el enemigo puede operar en nosotros? Porque el enemigo, te lo voy a decir, no tiene autoridad sobre nosotros. El enemigo no tiene voz ni parte. Pero sí hay un solo lugar donde el enemigo puede entrar. Y eso se llama la mente. A través de la mente él trata de confundirte y trata de inducirte, trata de engañarte. Entonces yo escribí aquí que el principio de la piedra o de un terreno con piedra interiormente, porque ya explicamos lo exterior, tiene que ver primero con la emoción humana, que aparte de lo que estoy diciendo, que puede permitir abrirle la llave o la puerta al enemigo, ¿qué produce en tu ser? Agotamiento. ¿Sí o no? Estás piense y piense y piense. Aparte que estás distraído y, y esa mente escuchando a tu propia voz, porque esa es una comunicación que estás tú contigo. Porque si viene mi esposa y me está doliendo, le digo, hasta y la dejo de escuchar, pero a mi yo no lo dejo de escuchar. ¿Sí o no nos pasa? Y te agota. Y yo digo, ¿por qué tengo la autoridad y por qué tengo el dominio propio de decirle a mi esposa o a una persona exterior, ya no me atormentes con tu voz y con tus palabras, pero ¿por qué a mi propia mente no le pongo un alto? ¿Sí me estás empezando a entender? Entonces, y eso produce agotamiento. Lo que hace dos cosas, que te desgaste, pero que impide y te distrae de que la semilla entre. ¿Sí me estás entendiendo? Ya, Dios tocando la puerta a través de la palabra. Alejandro, vete a la derecha. Y tu Pepito Grillo te está diciendo a la izquierda, 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 y no para. Y no lo paras. ¿Por qué? Porque últimamente sigo insistiendo ese versículo que me trae con la cabeza volada, 2 Corintios 10:5, llevando, y derribando todo argumento y altivez que se levanta en contra del conocimiento de Cristo. ¿Qué hay que hacer con todo argumento? Y todo argumento es el exterior y el interior, que produce qué altivez. La altivez lo hemos explicado muchas veces, que es soberbia. Es yo conozco, es yo puedo, es yo he logrado, es yo soy. No necesito el consejo, no necesito a Dios en mi vida, o lo necesito, pero hasta donde yo te permito. De aquí para acá yo soy el experto. Nos pasa a todos. Para derribar esa altivez y ese argumento
Y unas palabras antes del versículo que estoy leyendo dice barrera, fortaleza. Tiene que ver con una fortaleza, con un argumento, con toda altivez que se levanta en contra de la palabra que es la semilla de parte de Dios. Entonces Dios te está hablando y yo les decía hace 8 días, estás orando, estás leyendo, estás aquí mismo y en lugar de estarme escuchando o estar escuchando la palabra, estás escuchando tu propia voz, estás pensando en qué vas a comer. O te está distrayendo el clima o qué sé yo. A todos nos pasa. ¿Sí me explicó? ¿Por qué? Porque la emoción humana empieza, insisto, a agotar la mente e impide que la semilla del reino haga raíz. O sea, vaya a dónde? A lo profundo. Entonces, no se arraiga en tu corazón, no se arraiga en tu corazón, y eso es lo peor que nos puede pasar, nos volvemos emocionales. Ya hoy sales en 5 o 30 minutos ungido y le quieres predicar de la palabra a todo mundo y te sientes hijo de Dios. Y al otro día te despiertas desganado. ¿No te ha pasado? Y dices, ¿por qué? O sea, ¿por qué si me dormí ungido, lleno, gozoso? Y al otro día pues, yo me desconecté, me apagué, encomendé mi descanso, bajé legiones de ángeles, cubrí mi casa, pedí fuerzas nuevas y hoy me despierto con una mente y un corazón y un estado de ánimo completamente diferente. Porque la palabra no se arraiga y no hace la labor o no hace la, más bien, no transforma, no hace la obra que tiene que hacer en lo más profundo de tu ser, que es el corazón, sino nada más se queda en la mente, pero no en el corazón. Entonces, ¿qué puse aquí? Te vuelves emocional. Tu mentalidad es emocional y por consecuencia es una mente no renovada, no transformada, sino es una mente, ahora sí decíamos el otro día con el pecado, 80-20, vámonos mitad y mitad. 50 humanos, 50 mi yo, la altivez, y 50 lo que le permita a Dios, cuando tendría que ser 100%, ¿no? Y al no ser renovado y ser superficial, se vuelve una piedra. El corazón sigue teniendo piedra, ¿sale? Y ojo, las piedras no son el pecado, no tienen nada que ver con el pecado, sino porque el pecado, eso te lo quiero dejar bien claro, el pecado ya fue tratado. El pecado ya no está más en ti, hermano. Y así nos ve Dios y esa es la promesa. ¿Cómo nos ve Dios a nosotros? Como obra terminada, como hijos de Dios, pero santos, sin pecado y delante de Él sin mancha. Lo que pasa es que uno de dos, o no habías recibido y conocido esa verdad, o la recibes, pero no la crees. Y no te paras en fe diciendo, a lo mejor sigo pecando, a lo mejor no estoy así, pero yo creo que el que empezó la obra la va a terminar, la va a perfeccionar. ¿De quién es la responsabilidad? De Dios. Y ese es un proceso. Entonces, el pecado no es el obstáculo, no es la piedra, eso ya Dios lo trató. Él fue el que se hizo pecado, Jesús se hizo pecado por ti, por mí, y Él ya lo pagó. Sino lo que es, que hace que produzca en tu corazón un corazón de piedra es el ego y la altivez. Porque cuando tú eres egoísta, tú piensas nada más en ti. Como egoísta dices, todo lo que está a mi alrededor que quiere entrar en mí,
no tiene validez, no lo dejas entrar. ¿Sí me explicó? Y son tres tipos de piedras, porque ¿de qué está hablando? Regrésate al dito. Cayó en pedregales, no habló de una piedra, está hablando de muchas piedras, pero yo hoy te voy a hablar de tres. La piedra de la mente, la piedra del corazón, la emoción, tiene que ver con el alma, todo esto que estamos hablando. Y cuando el corazón se conecta con la mente o la mente con el corazón, la reacción se llama voluntad. Porque tú puedes pensar y el corazón te dice, alto, así es divino. Humano es al revés, lo sientes y la mente te dice, hazlo. Y reaccionas, haces. Entonces, las piedras es el alma. ¿Qué piensas? ¿Cuál es tu mente? ¿Qué sientes? ¿Cuál es tu corazón? ¿Qué haces? ¿Tu voluntad o su voluntad? Ese es el pedregal. Y eso es lo que Dios quiere transformar. Entonces, ¿qué te quiero decir? Que si tú no dejas que Dios actúe renovando tu mente, tu corazón va a seguir siendo de piedra. Y entonces la palabra va a seguir llegando a ti y no va a poder echar raíz. Porque, ¿qué dice el siguiente versículo? Que salió el sol y se quemó. ¿Qué se quemó? La palabra. Lo que brotó de la semilla. O sea, sí hubo un crecimiento, pero no maduró y llegó el sol y como no tenía raíz, la secó. ¿Qué es el sol? Los problemas, hermano. Te viene cualquier problemita y se te olvida quién eres. Entonces la promesa, como no está arraigada, llega un problema y ¿qué le hace? La quema, la seca, la seca, la seca. Fíjate lo que dice 1 Pedro 1, 22 y 23. Habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad. ¿Por qué te digo todo esto? Mira, te decía yo hace rato, se quemó y se secó porque no había raíz. Y los que no tenemos raíces o los que no tienen raíces, yo no quiero decir, los que no tienen y yo sí tengo raíz. Estamos en un proceso. No hay atrio, ni santo, ni santísimo. Todos somos hijos de Dios en un proceso. Así de sencillo. Pero cuando no tienes raíz, aparte que ya dijimos que viene un problema y seca la palabra, yo decía hace rato, te vuelves de doble ánimo y necesitas mucho mantenimiento. Mucho, 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 mucho mantenimiento. En pocas palabras, te vuelves dependiente. ¿Y sabes con quién te lo voy a mostrar? Me acordé ahorita, Lupita, del rey Saúl. ¿Quién ungió a David? Más bien, ¿quién lo llamó? ¿Quién llamó a Saúl? El mismo. ¿Quién ungió a Saúl? ¿Quién ungió a David? ¿El mismo o no? Los mismos. Sí, claro. Samuel ungió a los dos y el mismo Dios llamó a Saúl y llamó a David. ¿Sí o no? ¿Los dos eran ungidos? ¿Y los dos tenían paz? ¿Qué necesitaba Saúl para estar en paz? Dios. Entonces el que no tiene raíz necesita ese mantenimiento. Necesita llegar o adorar, pero adora, ¿no? Se acaba la adoración y regresa la intranquilidad.
Espero que nadie traiga una lanza para que no me hagan así como David. Apedréenlo. Y pues decía David, ¿de qué se trata, no? Te vengo a cantar, a poner en paz y me quieres matar, ¿no? Entonces, ¿tenemos que volvernos dependientes de Dios? Claro que sí, pero no superficiales. No tenemos que ser domingueros o, o mañaneros de decir, ya leí mi devocional y ya cumplí. Pero en todo el día, de veras, hazte el ejercicio a la 1 de la tarde, a la hora que vas a comer. Y de veras, ponte a prueba y trata de recordar el versículo y vas a ver qué va a pasar. Si lo recuerdas, quiere decir, tuviste un encuentro genuino con Dios. El reino de los cielos está contigo porque lo recibiste, lo meditaste, te deleitaste, fue sembrado y arraigado y lo estás viviendo. Entonces, lo escriben en tu corazón y no se te olvida. Pero cuando dices, no, pues lo leo, clic y le sigo, mundo, pasan la 1, 2, 3, 4 de la tarde y se te olvidó de qué te habló Dios en la mañana, de qué te alimentó. Y entonces vuelvo a insistir, crees en ese mantenimiento que solamente si estás en la presencia puedes estar en paz. En pocas palabras, es como una planta que necesita que la estén regando y regando y regando y regando. Y hay plantitas que al contrario, las que son plantitas que se saben el caminito, ellas, su raíz que hace, va profundizándose y va encontrando el agua y aunque a la superficie esté seca, ellos no dependen de la lluvia, del alimento de abajo, del interno, el del corazón. Sí, sí, sí me estás entendiendo. Entonces dice la escritura, habiendo purificado vuestras almas. ¿Qué es lo que quiere hacer la palabra en esta segunda etapa de la parábola del sembrador? Que no haya un terreno pedroso, sería, o pedregoso. Gracias, Miguel. Pedregoso, lleno de piedras, pues, para que no nos peleemos. Y eso solamente lo va a hacer la palabra. Pero la única manera es siendo purificado en el alma. ¿Cómo lo vas a hacer? ¿O cómo es el caminito? Ahí lo dice. La purificación de tú y mi alma va a ser si somos obedientes ¿qué? A la verdad. Entonces, todo lo que te diga el pastor, no le hagas caso. Y no hazle caso a Jesús, que es el pastor. Entonces, todo lo que a ti te llegue de parte de Dios, hazle caso y créelo. Porque Jesús es el camino, Jesús es la vida y Jesús es la verdad. Y esa verdad, si tú llevas tu mente y tu corazón cautivo a la obediencia de Cristo, ¿qué va a hacer? Purificar tu alma. Entonces, lo que hagas, voluntad, ya no va a ser tu voluntad, tus chicharrones truenen, sino vas a hacer lo que Dios te mandó a hacer. ¿Mediante qué cosa? ¿En la carne o en qué? En el espíritu. Por eso hay que nacer de nuevo, por eso hay que nacer del agua y del espíritu, para ver y entrar al reino de los cielos. Pero eso se ha de hacer ¿en dónde? En el espíritu. Si no, no vas a poder ser habilitado, no lo vas a poder entender, lo vas a conocer, pero como no está operando el espíritu, se vuelve un conocimiento y no se vuelve vida en tu corazón, en tu espíritu. La verdad es lo que hace, la verdad te hace libre de pensar, de sentir, de hacer lo que tú quieres y no lo que Dios quiere que tú hagas. Muy pocos hemos entendido para qué fuimos creados
¿para qué estamos en esta tierra y por qué estamos en esta tierra? ¿Por qué estás en Coatzacoalcos? Está bien que digas, no lo sé. A mí me costó 5 años y estaba yo aquí, bueno, 6 dice mi esposa, sabe más que yo. ¿Cuántos llevas, Miguelito? 3. Ahí está, todavía te falta. Ten fe, te lo va a mostrar Dios. Y yo igual decía, ¿qué hago aquí? Y hoy sí te lo puedo decir. Hoy más que nunca mi corazón está más entendido y más limpio con Dios. Y sé por qué llegué en este tiempo, por qué me creó, a qué fui llamado. Hoy me sé hijo y también sé el propósito que tengo en este mundo, con mi familia como rey y sacerdote, como hijo de Dios, con mi Padre y con Jesús y con el Espíritu Santo, pero también con ustedes como hermanos de Cristo en esta tierra. Pero no fue fácil. No quiere decir que voy adelante de ustedes o soy mejor. No, todos somos iguales para Dios. Nadie es más y nadie es menos. ¿De qué ha dependido? De que me he dado mucho más tiempo que antes de conectarme con la fuente de vida, con la verdad. Y que Él es el que me ha quitado la ceguera, me ha quitado el velo y me ha revelado los misterios de la palabra para mostrarme lo que te estoy diciendo. Y lo que viene, lo que falta, porque todos estamos en la carrera, ¿no? Para el amor fraternal, ¿qué dice? No fingido, ¿eh? No fingido. Ámense unos a otros entrañablemente de corazón puro. ¿Cuál sigue, Aldito? 23. Regrésate. Por eso de repente no paso acá porque acá tengo anotaciones. Ámense unos a otros entrañablemente, no fingidos, sino con qué nos vamos a amar. Como amamos a Cristo, con un corazón puro. Y para que tú ames o sepas amar teniendo un corazón puro, necesitas lo del principio, ser purificado en tu alma. Y para ser purificado en tu alma necesitas obedecer a Cristo, que es la verdad. Ir a Cristo. Ahora sí, el que sigue. Siendo renacidos, como decía Jesús, ¿a quién? A Nicodemo. No de simiente corruptible, no siendo nacido humano y no tengo que ser humano. O sea, ahora ya lo sé. A mí me sorprende cuando estamos viendo estas clases y escucho que mi esposa está los miércoles también. Por si alguien no se puede conectar conmigo los martes malos, también el miércoles la esposa tiene su grupo. A lo mejor yo soy más tosco. A lo mejor ella, entonces dense la oportunidad de conectarse con mi esposita. Aprendemos todos y nos bendecimos y Dios nos bendice y se glorifica con todos. No de simiente corruptible, sino de incorruptible. Y fíjate, ¿cómo vas a hacer? Me encantan estos dos versículos porque atrás vimos cómo es el proceso de purificación de tu alma. Pero aquí está hablando de otra cosa, ¿eh? Aquí está hablando de cómo ser renacidos. Sino renacidos no de simiente corruptible, sino de corruptible. ¿Por qué? Por la palabra. Por la palabra de Dios. Que vive y permanece para siempre. Ahora sí, Gálatas 5:13. Gracias por esa amén, hermana. Me encanta que venga usted porque usted me echa la única que me echa porras. Es la única que me echa porras. Es mi guerrera. Usted es mi Aarón, la que me levanta el brazo derecho. Porque vosotros, hermanos, fíjate hoy lo que te quiere recordar Dios. Y si no conoces o no te has dado la oportunidad o no has experimentado una relación con Dios, hoy Dios te está hablando a qué fuiste llamado. ¿A qué? Libertad, a ser libre. Ser libre.
de simiente corruptible, no de incorruptible. De eso quiere hacerte libre. Y advierte, dice, solamente que no uses la libertad para ocasión para la carne. Fíjate, sino sírvanse por amor los unos a los otros. Y esto me encantó, porque toda ley en esta palabra se cumple. Entonces, yo decía, Padre, ahora entiendo por qué a Miguel le puedo abrir la puerta y a Noé no le puedo abrir la puerta, por poner un ejemplo. Que mi corazón no está puro. Estoy viendo a Noé que no me saluda y Miguel sí me saluda. Para ponerse un ejemplo, no estoy diciendo que sea la verdad. O sea, nos pasa. Cuando no tendríamos por qué incomodarnos ni por qué no ser empáticos con alguien. Nos está diciendo la Escritura, seamos libres, a eso fuimos llamados. Lo que Noé sea, o Miguelito, Rosendo, doña Carmen, cualquiera de nosotros haya hecho o no haya hecho, ese es boleto de él con Dios, ¿a mí qué? Así de sencillo. Yo tengo por qué andarlo juzgando ni por qué andarme metiendo en sus cosas. Así de sencillo. Porque si lo hago, va a contaminar mi corazón. Y lo va a esclavizar, lo va a cargar, lo va a endurecer. Entonces, yo fui llamado a ser libre para servir en amor a los unos y a los otros. Y no yo, todos. Por eso me encanta que movida en amor, hoy la hermana Lupita está armando una chiliza ahí rellena y una tapioca. Eso es delicioso. Si no tuviera amor, ¿quién lo haría? ¿Qué va a ganar con eso, hermana? ¿Cuánto dinero se va a llevar? Pues nada. ¿Por qué lo hace? Por amor. Así. Entonces yo te puedo decir, oye, hermano, yo te amo, y no te abro ni la puerta. Y ella no me dice que me ama, pero me abraza, yo sé que ora por mí, y al rato que me coma un chile, yo sé que lo hace por amor. Por amor a los otros, pero no dinero para ella, sino para hacer fondos de la iglesia. Pero hay gente, fíjense, ahorita qué bueno que dijiste eso, Laurita, eres profeta igual que acá, que que anda medio calladito últimamente esta Andreita, porque los jueves que estábamos antes aquí en Coatzacoalcos, todos los días la profeta hablaba. Y yo decía, oro por su vida y por su marido, porque tiene un propósito. Ya me acordé, ya se me ha olvidado la verdad. Yo era de los que decía, aunque lo sé hacer, por amor y sin amor, no lo voy a hacer. Prefiero pagar para que otros lo hagan. Mal. Así era yo antes. Al cielo y a la tierra tengo, dice la escritura, por testigos. O sea que en la tierra mi testiga, mi esposa, y en el cielo, o sea, es ahí donde yo veo la obra de Dios. Porque yo digo, no se trata de que, yo decía, pues es que yo participo. Y no es así, no es así. ¿Sí me explicó? Por eso me acordé ahorita de lo que dijiste. Entonces, porque toda la ley en esta sola palabra se cumple, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y mira con qué nos vamos a despedir. Esto genera, siempre que se habla de la definición de amor, es una confrontación. Porque está diciendo en lo que leímos, fuimos llamados a libertad, perdón, a servir por amor. Pero si tú no conoces a Dios y conoces a José José, el amor es diferente. El amor de José José acaba, ¿verdad?
que si lo ves espiritual, así debe de ser. O sea, el amor que yo tenía por mi esposa debe de acabar, porque lo que debe de amar a mi esposa no es mi amor, es el amor de Dios en mí a mi esposa. O sea, que José José no tenía, no andaba tan desubicado. Lo que pasa es que faltaba la interpretación y la revelación. ¿Sí me explicó? Porque tu amor es limitado. El amor humano es limitado, ¿no? Yo siempre, las pocas veces que he hablado de amor, digo es enamoramiento. El amor humano no es amor, el amor humano es enamoramiento. Es, es pasajero, es emocional, ¿no? Y cuando tu pareja huele rico y está joven, pues lo amas más. Y cuando ya tienes 60 años, ya se te acabó el amor. Pues así no es. El amor a Dios, dice Corintios, 1 Corintios 13, del 2 al 7, vamos a leer el 7. Fíjate, antes de entrar a amor, lo que dice Dios de esto que tiene que ver con el Espíritu. Empieza diciendo, y si tuvieses profecía, o sea, fíjate, se está poniendo espiritual esto. Si tuvieses profecía y entendieses los misterios y toda ciencia, y si tuvieses toda la fe, fíjate, no cualquier cosa, ve el paquetote, de tal manera que fueras capaz de decirle a un monte, muévete y el monte se mueva, eso no cualquiera, o sea, porque la palabra dice que hay cosas mayores si tienes fe, podemos hacer que lo que hizo Jesús. Y siempre decimos, Jesús levantó yo decía, al cojo y le dio vista al ciego, ¿no? O sea, hizo muchas maravillas físicas y espirituales. Liberó a endemoniados. ¿Pero te acuerdas de ese escenario con Pedro en la barca? ¿Qué le dijo a la tormenta? A la naturaleza. O sea, ya decirle a los elementos, al fuego, decirle al agua, decirle al aire, quieto, ya es otro nivel y te lo está diciendo aquí. De tal manera que trasladas a los montes, pero no tienes amor, nada eres, nada somos. Por eso dice la escritura que todo aquel que conoce, o al revés, el que no conoce a Dios, no conoce el amor. Porque Dios es amor. No José, José. ¿Estamos de acuerdo? Entonces tú podrás tener la capacidad, las virtudes, los talentos, los dones, pero si lo haces en autonomía y no lo haces movido en amor al servicio de los unos y los otros, nada eres, nada somos. Dice por ahí el pastor Jaime, ¿no? El versículo más triste. Pero si en tu nombre eché demonios, ¿qué dice el Padre? Apártate de mí, hacedor de maldad. Y dices, pero según yo lo estaba haciendo en tu nombre, y eché fuera demonios, y abrí iglesias, y compartí, y gané almas. Sí, pero yo no te mandé a hacer eso. Yo no te mandé a hacer eso. A eso no fuiste llamado. Y el proceso es, déjame quitar tu piedra. Déjame hacer tu corazón puro. Déjame purificar tu alma para que hagas mi voluntad y no tu voluntad. Y luego dice fuertemente, y si repartieres todos los bienes para dar de comer a los pobres, y si entregases tu cuerpo, mi cuerpo, para ser quemado, y otra vez dice, y no tienes amor, de nada sirve. Porque eso es un sacrificio. Y
El sacrificio ya fue. El sacrificio ya fue. Ya no, hay un versículo que no recuerdo la cita, pero dice, sacrificio no quiero, sino obediencia. Nada más obedece. No a la promesa que tú vas a encontrar, porque promesas en la Escritura hay muchísimas. El Señor es mi pastor y me faltará. Ajá, pues está ahí, pero Dios te la dijo. Dios te la va a poner. Yo un día, poniéndonos espirituales, esto me pasó 3 veces, pero la primera vez que me pasó me impactó. Yo no conocía a la persona y agarró, me tocó la espalda en un servicio calle Puebla en Alabanza y me dijo, Dios me dice que tú vas a ser pastor. Y yo dije, alemán. Y luego, pues, no estaba yo tanto en el espíritu y yo dije, pues está bien. Pasaron meses y volvió a pasar lo mismo. Entonces yo dije, ay, ya no hay casualidad. Hasta el tercero lo recibí, lo creí. Nunca me dijo cuándo, ni cómo, ni dónde. Entonces, cuando Dios te quiere manifestar o te quiere hablar algo, va a buscar la forma de que lo sepas. Lo que pasa es que a veces estamos distraídos o confundidos. O tenemos endurecido el corazón y no estamos receptibles a que la palabra eche raíz y no se seque. O que no venga el ave, coma. Y ahí viene lo fuerte. Entonces, ¿quién es amor? Dios. Y si no está Dios en ti y no conoces a Dios, no conoces el amor. Y aquí viene la confrontación de muchos. A mí me pasó también, decía, eso es imposible. No, pues imposible para ti, pero para Dios no hay nada imposible. Y hoy de parte de Dios te lo quiero volver a explicar. El amor es, ¿qué dice ahí? Sufrido. O sea, no creas que no vas a sufrir en el amor de Cristo. ¿Tú crees que Jesús no sufrió? ¿Tú crees que el Padre no sufrió a través de lo que le pasó a Jesús? Qué injusto, qué raro amor. No, no. Lo que pasa es que nuestra mente no lo puede entender. Las cosas del reino se han de discernir y de entender, de recibir en el espíritu. Para el que no es espíritu y es carne, todo esto es locura. ¿Qué más es el amor? Pues es bueno. Y si en lugar de amor a la palabra le pones Jesús, ¿es bueno? Cambia. Jesús es, Jesús no tiene envidia. Entonces, si el amor está en mí, no debe haber envidia. El amor en mí me debe de llevar a ser bueno. El amor en mí me debe de llevar a sufrir. ¿Y qué es sufrir? Sufrir por el necesitado. Sufrir porque no ha conocido a lo mejor a Dios. Nadie le ha hablado de la palabra. Ya yo pienso y digo, gracias por la misericordia y la gracia que alcanzó mi vida. Pero si yo sufro, mi Padre en el cielo también sufrió durante 40 años que nadie se cruzó en mi camino para hablarme de la verdad, a la cual fui llamado a ser libre, porque en muchos años viví esclavizado. Ah, y si Dios conmigo, ¿quién contra ti? Y si Dios lo hizo conmigo, lo va a hacer contigo. Velo. Entonces, que te sufra, que te duela, cuando tú ves que alguien está sufriendo y tú tienes el mejoral en la mano, la palabra.
permanece para siempre y es capaz de ablandar la tierra, de romper el corazón para darle vida, de cambiar tu espíritu, de renovar tu mente, renovar tus sentimientos, para que la voluntad de Él se haga en tu vida y puedas entender el propósito y el llamado para lo cual fuiste creado en este tiempo. Jesús no es jactancioso, Jesús no se envanece, Jesús nunca hizo nada indebido, Jesús nunca buscó lo suyo, nunca buscó lo suyo. A Jesús lo lastimaron, lo avergonzaron, lo escupieron, nunca se irritó. Ni cuando llegó al templo que dicen que se enojó, no se irritó. No se irritó. ¿Tú crees que Jesús guardó rencor? Y lo hemos escuchado aquí de viva voz. Pecados de los cuales ya te limpió y ya te perdonó, los dejó atrás. Y además los guardó en un costal y los aventó al fondo del mar, para nunca volverlos a traer a tu memoria, para que no te atormenten, para que no te condenen, para que no se vuelvan a cargar. Nueva criatura es, no se goza de la injusticia. Porque es injusto que la gente viva en injusticia. La gente no conozca verdad. Es injusto que la gente esté esclavizada a una necia, vana y oscura forma de pensar. Y así nació. Porque nadie les ha hablado del reino de los cielos. Se goza de la verdad. En la cruz todo lo sufrió. Todos los días nos ve que nos tropezamos, que nos pide que nos vayamos a la izquierda, nos vamos para la derecha y no deja de creer en nosotros. Todo lo cree. Es paciente. Y aunque muchas veces no le pagamos, todo lo soporta. Lee Juan 3:16, la mayor manifestación de amor. Porque de tal manera, oh Dios al mundo, por ti, por mí, dio a su único hijo. Todo aquel que él cree, se pierda, tenga vida eterna. Cierra tus ojos. Padre, gracias. Gracias por tu palabra que refresca y sana nuestras almas. Gracias por este tiempo porque permites que mis hermanos dispongan de su tiempo voluntariamente y presten sus oídos a tu verdad. Te pido que si alguien fue confrontado y redarguido, sienta que fue en amor y en justicia, y no para señalar o juzgar, sino lo que tú quieres en él o en ella es libertad.
Que tu amor, Padre, inunde corazones y que en este tiempo, tu perfecto amor eche fuera todo temor. Que tu verdad traiga libertad, mi Dios. Tu verdad traiga una sanidad interior y que nos llene de paz. Que los corazones duros sean quebrantados, Padre, y sean movidos a reconocimiento y arrepentimiento genuino para recibir vida. Enséñanos, Padre, a ir a Jesús, a llenarnos de Jesús. Enséñanos a recibir su semilla y enséñanos a prepararnos como tierra fértil, tierra buena, Padre, para que Él sea cimentado y arraigado en nuestros corazones, para que nada de lo que no tenga que ser con reino nos distraiga, tenga espacio en nuestro corazón, sabiendo que Él es la llave del reino de los cielos, sabiendo que Él es el camino, la verdad y la vida, sabiendo que Él en amor se entregó por ti y por mí. Dice la Escritura que con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Y creo que nunca, 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 nunca debemos de dejar de pasar la oportunidad de ratificar nuestra relación con Jesús. Yo sé que todos hemos hecho en algún momento una declaración o una oración de fe, pero hoy es un buen tiempo para volverla a hacer, confirmar lo que para nosotros es Jesús y es la palabra. Repite conmigo: Señor Jesús, gracias por tu vida. Entra en mi corazón. Límpiame, sáname, justifícame, transfórmame. Me entrego a ti. Creo que tú eres mi Señor y mi Salvador. Y creo que tú me has llamado con un propósito: ser tu hijo y extender el reino de los cielos. En el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Que el Señor te bendiga, que el Señor te guarde. Que el Señor haga resplandecer su rostro sobre ti. Que el Señor manifieste en ti misericordia. El Señor incline su oído sobre ti y que te haga vivir en paz. Bonito domingo.